¿Te has preguntado por qué la gente se hace esto? Un tatuaje no es solo tinta en la piel, es una marca con la cual puedes contar quién eres, de dónde vienes o incluso en qué crees. Pero ¿te imaginas quién fue la primera persona que dijo: quiero dibujarme algo en la piel para siempre? Hoy te voy a contar la historia real de los primeros tatuajes de la humanidad. Pero te advierto, hay sangre, dolor y hay un poquito de morbo. Los orígenes del tatuaje. Ötzi, el hombre de hielo. Un día en los Alpes entre Italia y Austria, dos montañistas encuentran un cuerpo congelado bajo el hielo. Al principio pensaron que era un alpinista moderno que había muerto en una avalancha, pero no, era mucho más antiguo. Este hombre había vivido más de 5.300 años. Hoy lo conocemos como Ötzi, el hombre de hielo. Y aquí está lo perturbador. Cuando los científicos empezaron a analizar su piel, descubrieron algo que nadie esperaba. Ötzi estaba tatuado. En total tenía 61 tatuajes repartidos en varias partes del cuerpo, en la espalda baja, rodillas, tobillos, muñecas y a lo largo de las piernas. Pero atención, no eran dragones, ni figuras, ni símbolos mágicos. Eran líneas rectas, paralelas y cruzadas, hechas con ceniza de fuego que se introducía en pequeños cortes en la piel. Los arqueólogos creen que no eran decorativos, sino terapéuticos, como si fuera una especie de acupuntura primitiva. Y no es una teoría loca, muchos de los tatuajes coinciden con puntos de dolor en su cuerpo. Ötzi sufría de artritis, especialmente en la espalda y rodillas. Tenía parásitos intestinales. Incluso se descubrió que padecía de arteriosclerosis. Los tatuajes estaban colocados justo en lugares que coinciden en los puntos de acupuntura que hoy en día los médicos alternativos usan para tratar el dolor crónico. Es decir, sus tatuajes pudieron haber sido una forma de medicina 5.000 años antes de que existiera la acupuntura en China. Ahora viajemos al antiguo Egipto, esa tierra de pirámides, faraones y misterios. Lo fascinante es que allí también se tatuaban, pero de una manera muy distinta a Ötzi. Aquí los tatuajes estaban ligados al poder espiritual, la magia y la feminidad. ¿Quiénes se tatuaban? Principalmente mujeres, y no cualquier mujer, sino aquellas vinculadas a lo ritual y lo sagrado. Se han encontrado momias de sacerdotisas, bailarinas y músicos de los templos con tatuajes. En la piel llevaban líneas geométricas, puntos y símbolos en el abdomen, muslos y pechos. Los tatuajes eran vistos como amuletos vivos. Por ejemplo, en el vientre y los muslos representaban fertilidad y protección durante el embarazo. En el pecho podían significar poder erótico y conexión con la diosa Hathor, patrona de la música, la danza, la sensualidad y la maternidad. Uno de los ejemplos más impactantes es el de la sacerdotisa Amunet, encontrada en Tebas hace más de 4.000 años. Su cuerpo tenía tatuajes en el abdomen, los brazos y los muslos. Los investigadores creen que esos tatuajes servían para protegerla durante rituales de fertilidad y también como símbolo de poder espiritual. Imagina entrar a un templo y ver a una sacerdotisa con el cuerpo adornado de marcas místicas que solo los iniciados entendían. Pero había otro nivel. En algunas danzarinas y músicas, los tatuajes también tenían un componente erótico y seducción. No eran solo marcas religiosas, también eran símbolos de placer y atractivo, un lenguaje visual escrito en la piel. Lo curioso es que los tatuajes egipcios no eran comunes en hombres. Eso los hacía aún más especiales. Era un lenguaje femenino de poder, magia y sensualidad en una cultura dominada por faraones y dioses masculinos. Así que los tatuajes en Egipto fueron una forma en que las mujeres podían controlar su destino, proteger su cuerpo y reclamar un lugar en lo sagrado. Tribus polinesias. ¿Sabías que la palabra tatuaje viene de tataú? Este término nació en las islas del Pacífico en lugares como Samoa, Tahití y Tonga, y no significa simplemente pintarse la piel. No, era mucho más profundo. Allí, tatuarse era un ritual sagrado, un símbolo de valentía, madurez y pertenencia. El proceso era brutalmente doloroso, se usaban herramientas de hueso o conchas afiladas mojadas en pigmento y se iban golpeando contra la piel con un pequeño mazo de madera. No había anestesia, cada golpe era un recordatorio del sacrificio.
El dolor no era un accidente, era parte esencial del ritual. Soportarlo demostraba tu fuerza interior, tu disciplina y tu coraje. El tatuaje era tanto una prueba de resistencia como una obra de arte. En Samoa, por ejemplo, los hombres recibían el PA, un tatuaje que cubría desde la cintura hasta las rodillas, con patrones geométricos impresionantes. Deja un like si te quieres tatuar antes de final de año. No se trataba de estética, sino de identidad social y cultural. Un hombre sin PA era visto como incompleto, casi como un niño. De hecho, muchos guerreros no eran considerados verdaderos hombres hasta no haberse tatuado. El tataú era una puerta de entrada a la adultez. ¿Y qué pasaba si no aguantabas el dolor y abandonabas el proceso? Era una vergüenza enorme. El guerrero quedaba marcado no solo físicamente, sino socialmente como alguien débil, incapaz de soportar la tradición. En cambio, quienes lo lograban llevaban su tatuaje como una armadura espiritual. Cada línea contaba la historia de su valentía. Por eso, cuando el capitán James Cook viajó por el Pacífico en el siglo XVII y llevó la palabra tataú a Europa, los marineros la transformaron en tatú. Y desde ahí nació la palabra que usamos hoy en todo el mundo, tatuaje. Lo que empezó como un rito de dolor, valentía y pertenencia en islas lejanas, se convirtió en una práctica global que hoy sigue marcando la piel y la identidad de millones de personas. El tatuaje como rebeldía y castigo. Aquí cambió la dinámica del tatuaje, ya que en la antigua Roma, los tatuajes no eran de moda. Eran de esclavos y criminales. Una marca en la piel era un estigma literalmente. No era arte, era condena. En Japón, el tatuaje se convirtió en una obra de arte brutal. Dragones, samuráis, demonios que cubrían todo el cuerpo, pero también estuvo vinculado a los criminales, especialmente la yakuza. Esta era una mafia que estaba en Japón en esos tiempos. Un tatuaje en Japón podía decir más de ti que 1000 palabras. Edad Media y Europa cristiana. Durante los siglos, el tatuaje fue mal visto en Europa, asociado con lo satánico, lo sucio, lo marginal, pero al mismo tiempo marineros y piratas lo convirtieron en una forma de identidad. ¿Te imaginas subir a un barco sin tatuajes? Era como no tener uniforme. El tatuaje moderno. Samuel O'Reilly y la máquina de tatuar en 1891. El gran salto vino en Nueva York cuando Samuel O'Reilly patentó la primera máquina eléctrica para tatuar. Lo que antes tardaba horas de dolor con agujas hechas a mano, ahora podía hacerse más rápido y con más detalle. Así empieza el tatuaje moderno. Lo más curioso es que O'Reilly no inventó la máquina desde cero. Se inspiró en un invento de Thomas Edison, una pluma eléctrica que servía para duplicar documentos. O'Reilly pensó, ¿y si este mismo mecanismo sirve para inyectar tinta en la piel? Y lo modificó con agujas que perforaban la piel cientos de veces por minuto. Coméntame qué es lo que te quisieras tatuar o qué piensas de los tatuajes. Tatuaje tradicional americano. Cuando la máquina de tatuar ya se había extendido en Nueva York, el tatuaje encontró a sus clientes más fieles, los marineros. Imagínate, la vida en alta mar, meses lejos de casa, guerras, tormentas, puertos exóticos, mujeres, peligros. ¿Y cómo contaban esas historias? Pues tatuándoselas en la piel. Los tatuajes para los marineros era como un pasaporte personal. Cada símbolo decía dónde habían estado, qué habían vivido o incluso si habían sobrevivido a una guerra. Por ejemplo, una golondrina podía significar haber cruzado el Atlántico, una tortuga significaba haber cruzado la línea del Ecuador y un ancla demostraba que ya eran marineros experimentados. Con el tiempo, este estilo marinero salió a otros grupos, motociclistas, soldados, presos. El tatuaje se convirtió en un símbolo de rebeldía, resistencia y vida al límite. Era como llevar en la piel un grito de no soy como los demás. Y lo increíble es que más de un siglo después esos mismos diseños, anclas, corazones, dagas, pin-ups, siguen vivos en estudios de tatuajes de todo el mundo. El tatuaje como contracultura. Durante los 70s y 80s tatuarse era símbolo de rebeldía. Punks, rockeros, bikers, todos usaban la tinta como una manera de gritarle al mundo. No soy como tú, no sigo tus reglas, estoy en guerra con el sistema. Llevar un tatuaje en esa época no era moda, era un desafío.
Un tatuaje en esa época no era solo un adorno, era un estigma social. Los punks lo llevaron al extremo, tatuajes rudos, agresivos, hechos muchas veces de manera casera. Era como decir, no necesito tu aprobación, mi cuerpo es mío y lo marco como quiero. Y el rock lo globalizó. Por ejemplo, Ozzy Osbourne con sus tatuajes raros y oscuros, como el famoso Ozzy en los nudillos. Motorhead y su estética salvaje que inspiró a miles de jóvenes a tatuarse calaveras, demonios y símbolos de caos. Y ni hablar de los bikers, como los Hells Angels, que usaban tatuajes como insignias de hermandad y amenaza. Así, en los 70s y 80s el tatuaje no buscaba belleza, buscaba incomodar, era feo, rudo, mal visto y precisamente ahí estaba su poder. El tatuaje hoy en día. Hoy un tatuaje ya no es un tabú, es moda. Desde celebridades hasta políticos, todos llevan tinta. Piensa en esto. Hace unas décadas, ver a alguien con el cuerpo lleno de tatuajes era sinónimo de delincuente. Hoy los tatuajes son portada de revistas de moda. David Beckham convirtió su piel en un mural de símbolos familiares y religiosos. Angelina Jolie puso de moda los tatuajes exóticos como los tailandeses de protección espiritual. Rihanna, Post Malone, Justin Bieber, todos han usado sus tatuajes como parte de su identidad artística. Hasta en la política llegó la tinta. En algunos países ya no sorprende ver a diputados, senadores o líderes sociales con tatuajes visibles. Lo que antes era falta de respeto, hoy es un gesto de cercanía con la gente joven. El tatuaje pasó de ser un símbolo de marginalidad a convertirse a un símbolo de autenticidad. El tatuaje es una industria global millonaria. Convenciones de tatuajes, reality shows como Ink Master, estudios de lujo en partes del mundo. Hoy tatuarse ya no es marginal, es parte del mercado del arte, la moda y el entretenimiento, pero también sigue existiendo el lado oscuro, tatuajes mal hechos, modas absurdas y hasta tatuajes que pueden arruinar tu vida porque la tinta es para siempre. El tatuaje empezó como dolor, como ritual, como castigo. Hoy es libertad y arte, pero al final sigue siendo lo mismo, una forma de contar una historia que nadie puede borrar. ¿Y tú te atreverías a tatuarte algo que te acompañe hasta la tumba? Gracias por ver hasta el final del video de la sección de preguntas que hasta tú te has hecho. Recuerden que subo video todos los miércoles a la misma hora.